Hola, soy Elena. Y yo, Pedro. Tenemos por delante 4.650 kilómetros. Recorreremos las montañas rocosas desde Canadá hasta la frontera con México. Saldremos desde el Lewis Lake en la provincia de Alberta, en Canadá. Entraremos en USA por el espectacular estado de Montana. Y recorreremos brevemente el estado de Idaho. Wyoming nos recibirá con el impresionante Parque Nacional del Gran Tetón. En Colorado nos esperan pasos de montaña a más de 3.500 metros de altitud. En Nuevo México celebraremos llegar a nuestro destino. ¡Posible en América! Desde los glaciares de Canadá y los profundos bosques de coníferas, hasta mesetas de gran altura y desiertos infinitos. Una travesía en bicicleta a través de la naturaleza más salvaje de Norteamérica. Seguiremos la legendaria Great Divide, recorriendo antiguos caminos del salvaje oeste. Cruzando fronteras, climas extremos y kilómetros de soledad. Avanzando al ritmo del polvo, el viento y nuestras propias piernas. Durmiendo bajo las estrellas y despertando en lo desconocido. Esto no es solo un viaje, es un desafío para nuestro cuerpo y nuestra mente. Es bikepacking en estado puro. Partimos de Banff, en Canadá, tras comprar el imprescindible spray para osos, rumbo al Lake Moraine y al Lake Louise, auténticas joyas del Parque Nacional de Banff. En el camino hacemos una pausa perfecta y preparamos un café caliente frente al bello río Pau, que da nombre al valle por el que circulamos. Y frente a nosotros también está la majestuosa silueta del Castle Mountain. El Parque Nacional de Banff es uno de los lugares más emblemáticos de Canadá y uno de los parques nacionales más antiguos del mundo. Su historia se remonta al 1883, cuando unos trabajadores del ferrocarril descubrieron unas aguas termales en plena montaña. 2 años después, en 1885, Banff se convirtió en el primer parque nacional de Canadá y forma parte del conjunto de parques nacionales de las montañas rocosas. Con el tiempo, el parque de Banff ha pasado de ser solo un destino turístico a ser un símbolo de la conservación de la naturaleza. El emblemático Lake Moraine está situado en el Valle de los 10 Picos. Es un anfiteatro natural de montañas afiladas que parecen ser las protectoras del lago. Sus cristalinas aguas de un intenso azul turquesa reflejan las cumbres, creando un vínculo, una comunión perfecta de elementos naturales que forman uno de los paisajes más bellos de Canadá. Embriagados por tanta belleza, llegamos al impactante Lake Louise, rodeado de montañas y dominado por el glaciar Victoria. Ambos lagos son los más fotografiados del mundo y forman parte del parque, que en 1984 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Al corazón de las montañas rocosas de Canadá. Estamos en el Parque Natural de Banff, el inicio de nuestro largo viaje. Y solo podemos decir que la primera toma de contacto ha sido buena. Hemos aguantado bien el peso de la bicicleta, que aunque yendo ligeros llevamos mucho. Venimos del lago... El lago... Moraine. El lago Moraine y teníamos que venir. Esto se sale de la ruta, porque la que vamos a realizar es la ruta Bike Mountain, que va desde Banff hasta la frontera.
Aquí conviven osos, alces y lobos en un ecosistema que hoy en día se protege con especial cuidado. Y nuestro primer día, nuestro primer oso, esto promete. Y tras dormir acampados aprendiendo a cómo evitar la curiosidad de los osos, deshacemos camino hacia Banff, desde donde comenzaremos nuestra gran aventura. Canadá es uno de esos países con los que soñamos los amantes de la naturaleza. Y cada kilómetro que recorremos nos revela esa belleza que se huele, que se siente, que es real. Porque Canadá no se recorre, se habita. Dejamos atrás el asfalto y los lugares seguros para acampar. Nos internamos en una naturaleza fascinante, pero salvaje. Los nervios y la emoción están a flor de piel. Nunca hemos vivido una experiencia como esta, en espacios tan remotos y de tan larga distancia con animales salvajes a nuestro alrededor. Y nos preguntamos si seremos capaces de adaptarnos a las exigencias de un viaje tan épico. Los bosques de coníferas del parque son característicos del clima subártico de la zona y un ecosistema dominado por especies como el pino contorta, el abeto Engelmann y el abeto blanco. En las montañas de tonos grises de piedra caliza y dolomía, de origen marino, completan este asombroso paisaje. El camino avanza y sin darnos cuenta entramos en el Spruce Lakes. Aquí nada pide atención, pero todo lo merece. Dejamos la pista de tierra y nos adentramos por un sendero serpenteante que casi va rozando las azules y tranquilas aguas del Spruce Lake. Y de vuelta a la pista nos esperaba una gran sorpresa. ¿Tus problemas? De repente, un coche se detiene a nuestro lado. Nos dice que hay un gran oso en el camino y se ofrece a ponerse entre el oso y nosotros para protegernos. A lo que por supuesto decimos que sí y agradecemos profundamente. Impresiona y mucho. Es nuestro segundo día y hemos visto ya 2 osos. Antes de venir leímos sobre cómo actuar en caso de enfrentamiento con ellos, pero verlo de cerca te dice que mejor no tener que comprobarlo. Desmontamos la tienda y comenzamos la ruta, y unos kilómetros más adelante volvemos a ver a nuestros amigos canadienses. Nos despedimos de ellos ya que ellos se quedan aquí y nosotros seguimos la marcha. El paisaje nos invita a detenernos y a contemplar los glaciares al fondo y las sinuosas curvas que el Spruce River va formando, abriéndose camino entre la espesa vegetación estival, que viste de un intenso verde las praderas, alimentando a la fauna que disfruta de un delicioso festín de comida tras las nieves invernales. Avanzamos hacia el Elk Pass. La pista no nos lo está poniendo fácil. Las ondas o coloquialmente llamadas tablas de lavar que forman los coches con el paso del tiempo en las pistas son extenuantes. Nuestro cuerpo sufre por el continuo traqueteo, pero nuestra máxima preocupación es que la bici aguante sin desarmarse. Y así llegamos al Kananaskis Lower Lake. Recorriendo nuestros últimos kilómetros en la provincia de Alberta. Hoy vamos a cruzar uno de los pasos míticos de Canadá, el Elk Pass, a 1900 metros de altitud,
por el que entraremos a la Columbia Británica y que nos dejará en el Elk Lakes Provincial Park. Este paso está dentro del corredor de la Continental Divide, la línea de cumbres de las rocosas que separa las cuencas hidrográficas del Pacífico y del Atlántico. Este corredor es usado por la fauna históricamente por los pueblos indígenas para mover animales y rutas comerciales, y es de gran importancia ecológica porque forma parte de los corredores de vida silvestre protegidos, con puentes y senderos diseñados para minimizar el impacto humano. Una preciosidad de recorrido que nos dejará en Elkford, donde descansaremos hoy. El trayecto de Elkford a Fernie es el paraíso para la bicicleta de montaña. Hay un montón de singles tracks por los que nos adentramos en el bosque. Los senderos están rodeados de altos abetos rectos y erguidos hacia un cielo azul intenso que asoma por los pocos huecos que la vegetación deja, y algún que otro álamo temblón que susurra cuando el viento lo mece. El suelo está cubierto de arbustos bajos, como grosellas, saucos y arándanos según la época del año. Nosotros vamos disfrutando de la conducción, entre curvas y peraltes, en un terreno perfecto que poco a poco nos dejará junto al Elk River en Fernie, una pequeña ciudad con apenas un censo de 6.400 habitantes, pero que tiene servicios para abastecernos y adecentarnos. Salimos de Fernie. Nuestra intención es acercarnos lo máximo posible a la frontera con USA. La sección de Canadá va llegando a su fin. Con la ruta de hoy habremos completado más de 550 kilómetros, la mayor parte de ellos por pistas de tierra y algunos tramos de single track, en medio de unos increíbles paisajes alpinos que nos han dejado huella. Acamparemos en el Edward Lake, a unos 22 kilómetros de la frontera. Sin duda alguna, es un lugar idílico para descansar. Hoy hemos llegado con tiempo y aprovechamos para poner las bicis a punto que necesitan unos pequeños retoques. Colgamos la comida en un árbol para no atraer a ningún oso. Aquí es algo obligatorio. Vamos camino de la frontera con USA y los nervios están presentes. Para entrar por tierra en USA, el control suele ser mucho más exhaustivo, ya que hay muchos intentos de entrada irregular. Revisan más a fondo y hacen más preguntas, y ahí es donde viene la presión por no tener idioma. Pero a nosotros nos lo facilitaron y mucho, y ni siquiera nos miraron el equipaje. ¡Ya estamos en América! Acabamos de pasar la frontera y vamos dirección a Eureka. Eureka, Eureka. En español. Otra frontera a la saca y otro puño en el pasaporte. Así es que, go to Eureka. Montana, nuestro primer estado. Eureka, la primera población. Con apenas 1.561 habitantes, pero con lo básico para abastecernos. Dios, cómo agradecemos un buen plato de fish and chips. Después de una pausa para cambiar moneda, comprar y comer, seguimos hacia la montaña. ¡Viva montaña! Pero antes de ir a la montaña, nos desviaremos en dirección a la casa de la chica de la biblioteca, que muy amablemente avisa a su marido para que nos dé una botellita de gas, ya que en todo Eureka no hemos encontrado, y según ella no debemos de internarnos en la montaña sin llevar gas.
y con la emoción de un país nuevo y el bonito recibimiento que hemos tenido, rodamos nuestros primeros kilómetros, contentos y muy agradecidos. ¡Esto es América! Esta noche dormiremos en la más absoluta soledad en plena montaña, con cierta inquietud, ya que por el camino un señor nos advierte del avistamiento de una osa con sus crías. Poco a poco nos vamos acostumbrando a los sonidos nocturnos del bosque y casi sin darnos cuenta empezamos a dormir mejor. Hoy comenzamos el día con entusiasmo. Estamos transitando por el ecosistema del Flathead National Forest, entre amplios valles glaciares, ríos y bosques densos de coníferas. El paisaje alterna áreas rurales con extensiones forestales prácticamente intactas. Granjas dispersas y cercas de madera marcan la transición entre lo habitado y lo salvaje. A medida que nos aproximamos a Columbia Falls, comienzan a aparecer cursos de agua que alimentan el sistema del río Flathead. La altitud es moderada, el perfil es constante y las largas pendientes exigen regular el esfuerzo. Este tramo de la Great Divide no destaca por los grandes pasos de montaña, sino por la continuidad del paisaje y la sensación de amplitud. Es un territorio extenso que contrasta con el tráfico escaso y donde la naturaleza es la gran protagonista. Entre cafés montañeros en el camino y cabañas como sacadas de cuento llegamos a Cedar Creek, al lado del Swamp River. Y esto también forma parte del bike packing. Esta noche ha caído una super tormenta, truenos, relámpagos y mucha agua, y así ha quedado el campamento. todo mojado, todo mojado. La ropa que habíamos lavado se ha quedado ahí más mojada todavía, y por suerte pues la tienda de campaña ha aguantado y no nos hemos mojado nosotros. Pero esto forma parte de la aventura. Tras la fuerte lluvia de anoche, el bosque amanece fresco y húmedo. El sendero está mojado, la lluvia ha liberado geosmina, que da ese característico olor a tierra mojada, generando esa maravillosa sensación de calma. Las gotas de lluvia de la hierba aportan frescura y despiertan el ánimo. Pedalear por aquí se siente ligero, revitalizante, casi mágico. Vamos aprendiendo de la cultura ancestral de los Cherokee, que decían así: camina suavemente sobre la tierra y deja que ella te enseñe. Con este sabio consejo llegamos al bellísimo Oland Lake, un enorme espejo de aguas puras y cristalinas, donde se reflejan las montañas, los árboles, las nubes, y los últimos rayos de sol se filtran entre las ramas, creando un broche final perfecto para un día maravilloso. Las primeras luces del día nos acompañan. Vamos dirección a Ovando. Estamos transitando por un territorio histórico que fue disputado mucho antes de que existiera Montana como estado, antes de que aparecieran los mapas, antes de que los exploradores y colonos llegaran. Antes del trazado de las carreteras y pistas, era zona de tránsito entre los Sellies y los Blackfeet. Era corredor de caza y comercio de pieles, y también un paso estratégico. Estas montañas eran hogar de los Sellies, llamados asimismo la gente, un nombre simple pero que abarca mucho. Ellos conocían cada sendero, cada paso de caza, cada valle oculto. En estos lares las condiciones de vida eran extremas. Los inviernos eran largos y crueles. Las tormentas a menudo cerraban los pasos de montaña y los valles quedaban aislados,
Sobrevivir aquí era un acto de paciencia y resistencia. Las montañas fueron frontera cultural. Los pasos eran vigilados y el movimiento estacional de los bisontes definía rutas humanas. Cuando el gobierno estadounidense forzó el traslado de los Sellis a la reserva de Pleiteat, entre los años 1850 y 1890, ese corredor dejó de ser frontera indígena y se convirtió en una frontera agrícola. El oeste no solo está hecho de ciudades que crecieron, también de los pueblos que quedaron al margen. Vamos por el oeste del eje de la Continental Divide. El agua que cae cerca de Lowland Lake termina en el sistema del Columbia y el Pacífico. Pero apenas cruzamos hacia el este, en dirección a Obando, el agua viaja hacia el mítico Mississippi y al Golfo de México. Oh my God! ¡Mira qué maravilla! Oh my God! Estamos en agosto, pero la montaña luce primaveral, llena de flores, y el esfuerzo de la larga subida tiene su recompensa con una visión que nos deja asombrados. Un poco más adelante nos internamos en uno de los tramos más espectaculares del Single Track. Antes de adentrarnos en este espectacular tramo, un cartel nos advierte que este lugar es frecuentado por los osos grizzly. Apenas comenzamos, vemos una deposición reciente de uno de ellos. Con todos los sentidos en modo alerta, pedaleamos dejándonos invadir por esa emoción que solo la aventura nos regala. Esa mezcla de miedo y de adrenalina que nos hace sentir vivos al máximo. Aquí la sensación de aislamiento acompaña cada pedalada. No hemos visto a nadie en kilómetros, pero lejos de crear inquietud, nos sentimos parte del ecosistema. Nuestro paso respeta el santuario de vida salvaje que estamos cruzando. No dejamos ruido, ni contaminación, ni residuos. Sin duda alguna, viajar en bicicleta es una de las maneras más puras de respetar la madre tierra. El sendero es estrecho y sin escapatoria. A nuestra derecha la ladera asciende bruscamente. A la izquierda un precipicio parece hundirse en el valle. Solo podemos rezar para que ningún oso cruce nuestro camino en este tramo. El paisaje cambia poco a poco mientras nos acercamos a Obando, tras kilómetros de bosques densos, silencio y soledad. La ruta desciende suavemente hacia el valle del Blackfoot River, uno de los ríos más emblemáticos del oeste estadounidense. Y después de más de 100 kilómetros nos acercamos a nuestro destino de hoy. Y entonces aparece Obando, un pequeño pueblo rural con apenas unos 80 habitantes, que se ha convertido en una parada icónica para quienes recorremos la Great Divide. Sus edificios históricos, su ambiente tranquilo, nos hace conectar con la esencia del viaje. Nuestro refugio de hoy para dormir, la caravana del lejano oeste. Y mientras vemos despedirse al sol, pensamos en cuántos seres a lo largo de la historia habrán sentido en este mismo lugar la misma calma que nos invade. Salimos de Obando, de nuevo estamos solos. El paisaje cambia, ya no pedaleamos encajonados entre bosques densos. El viento sopla libre, el terreno ondulado va acumulando esfuerzo en las piernas, pero todo el cansancio se diluye al llegar a Barbaraín, un mítico lugar que deja huella en el corazón. Después de un percance que más adelante os contaré,
Este lugar nos reconfortó profundamente. Como os comentaba, ayer tuvimos la primera gran pérdida de rumbo, con tormenta incluida, y que por muy poco no terminamos descendiendo hacia otro valle. La angustia empezó a apoderarse de nosotros, la localización no funcionaba y la tarde estaba ya muy avanzada. Fue un recordatorio de lo frágiles que somos aquí fuera. Bueno, anem direcció a Elenes. Al seu poble! Al seu poble. I al seu poble donant un homenatge de menjar, que estiguen un pla de fideus xinos des d'ahir. I en Elena finiquitem el primer mapa de América. Estamos comentando lo increíble que es Barbaraín, donde hemos dormido en una pequeña cabaña con ropa limpia y una pequeña cocina equipada con todo lo básico, con sobres de té, sal, azúcar y comida no perecedera, todo lo necesario y la ducha a la antigua usanza en el exterior. Todo ello rodeado de lamas, vacas y caballos, parada obligatoria para los ciclistas y lo más asombroso es que es todo completamente gratis. Con sentimiento de agradecimiento llegamos a Helena, la capital de Montana. Como cada día madrugamos para poder completar el número de kilómetros que tenemos previsto. Hoy lo hacemos con la ilusión de estrenar un nuevo mapa. Hemos recorrido 1.200 kilómetros en los 13 días desde que salimos de Lewis Lake, en Canadá. Hemos completado 2 de los 6 mapas que componen la Great Divide Road y hasta ahora no hemos descansado ni un solo día. El entusiasmo de ir recorriendo estos paisajes infinitos nos mantiene activos y motivados. Esa mezcla de aislamiento y belleza salvaje tiene algo magnético. Cuando el entorno inspira, el cuerpo responde. Nuestro destino de hoy es Basin, donde pernoctaremos en el Basin Community Hall, junto a Luis, que es australiano, y Tom, que es de Denver. Comenzamos el día junto a Luis, que es un torbellino de aire fresco. Es pura energía que se contagia. Hola, aquí estamos con nuestro amigo Luis. Hola. Luis de Australia. Es el puto amo. Es una máquina. Es Thor. Woman Thor. Woman Thor. Men Thor. Después de compartir una parte del trayecto, Luis se adelanta y sigue su camino. A nosotros nos cuesta seguirle el ritmo. Él es un máquina. Nos damos los mails para estar en contacto y cada uno siga su ritmo. Hola, ¿cómo estás? Estem així en una via fèrrea antigua de la conquista de Montana, que està en l'oeste, i així esta via fèrrea pujava totes les mines que n'hi ha a Sidal que han deixat darrere, que cazan en mines. Un poble molt bonico. Wise River es una pequeña y tranquila comunidad. Es uno de esos lugares diminutos que cobran un valor enorme cuando viajas en bicicleta por rutas largas y solitarias. Un poco de asfalto nos da el relax necesario para disfrutar del famoso Big Sky de Montana, con cielos abiertos y luces cambiantes. Y tras una larga jornada en la que hemos recorrido más de 120 kilómetros, llegamos al campamento de la mítica Banat. Estem a Montana i anem
direcció al Gran Teton. En 3 dies estem allí. 3 días y en Yellowstone. I en West de Yellowstone. Llega! Hoy han dormido en un cementerio indio. Yes. En Bannack. En Bannack. En un indio. Pedaleamos por este desierto silencioso, imaginando que hace 150 años estos mismos caminos eran territorio de forajidos. Cuenta la leyenda que el propio sheriff de Bannack lideraba una banda de asaltantes. Aquí en medio de la nada, la línea entre la ley y el crimen era tan fina como el polvo que levanta el viento. El motivo, la fiebre del oro, que invadía la zona a mediados del siglo XIX. Pero esta tierra también guarda la memoria del pueblo entero de los Nimiipuu, que cruzó montañas huyendo para no perder su tierra. No eran guerreros buscando guerra, eran familias buscando libertad. Recorrieron más de 2000 kilómetros, llenando estos caminos de historia, de resistencia y dignidad en busca de la libertad. 2 historias. Una nos habla de oro, de codicia y forajidos. La otra de un pueblo que lucha por sobrevivir, por su libertad. Ambas nos hablan de un lugar que no ha sido fácil para nadie, y mientras pedaleamos sentimos que recorremos la verdad del salvaje oeste. Tras 120 kilómetros de tierras ásperas y secas, la montaña reaparece en el horizonte, y atravesando un bonito cañón llegamos a Lima, lugar de reencuentros. El Red Rock River se abre camino por la pradera, aportando frescura y color a un paisaje que se resiste a vestirse de verde. Dejamos atrás el río y nos sumergimos en un mar de hierba dorada, iluminada por la luz del sol. El infinito se sucede kilómetro tras kilómetro, y las vallas que separan el camino de los campos nos hablan de ranchos, de ganado, de la vida en el campo. Hoy vamos muy bien de ánimo. El cuerpo está respondiendo fantásticamente. El viento nos ha respetado y es una etapa sin demasiado desnivel, así que aprovechamos las circunstancias y avanzamos hasta llegar a Island Park, cubriendo una distancia de 138 kilómetros. Nos han dicho que se puede comer bien en el campground, así que el esfuerzo será recompensado. Y buena falta nos hace, que llevamos varios días con lo básico. Y volvemos a coincidir con Luis y su buena vibración, su alegría y su vitalidad contagiosa. En plena Great Divide, donde cada jornada se mide en desnivel y polvo, su energía se siente como un regalo. Con él comenzamos la mañana, desayunando en el buffet libre de las instalaciones del hotel de al lado de donde hemos acampado hoy. Luis come como si no hubiera mañana, como si los kilómetros no existieran, y nosotros seguimos su ejemplo. Entre risas y cafés interminables cargamos no solo las alforjas, sino también los estómagos. Luego pedaleamos con ese peso extra que da el buffet, pero también con la ligereza de quien sabe que está cruzando montañas míticas. Con el estómago lleno y el corazón aún más, seguimos adelante. Decidimos comernos el mundo antes de que la siguiente subida nos ponga en nuestro sitio. Una parada para sacar dinero y ahora sí, vamos a por Idaho, nuestro segundo estado de Estados Unidos. Y con él regresamos a la montaña alpina, a la fauna salvaje, a la sombra generosa de las coníferas. Volvemos al sonido constante y al frescor del río Henry's Fork, que nos acompañará durante un buen tramo del camino. Mitad de la jornada paramos a reponer fuerzas y refrescarnos en el Warm River. Vamos al Red Rock Pass,
Un paso de montaña con mucha historia. Por aquí cruzaron Lewis y Clark hace más de 2 siglos en su expedición enviada en 1804 por el presidente Thomas Jefferson, tras la compra de Luisiana para explorar el territorio adquirido. Más adelante rodamos por la antigua Aston Teutonia Rail Trail, una vieja vía de tren donde sentiremos la sensación de pedalear sobre la historia. Sufrimiento por la dureza de los últimos kilómetros en subida de la ruta, completamos los 142 kilómetros que nos separan de Searfield Creek. Hoy había que llegar sí o sí para despedirnos de Luis, que tiene que desviarse por problemas mecánicos y probablemente no volveremos a coincidir. Venga, dile, explícale la ruta de hoy. Today is the road very difficult. But they have 1,200 calories of ice cream at 9 o'clock. No, it's very strong. So Elena is very strong. Luis is very strong y Pedro Amén. is very strong. Jo, el més strong de tots. Despedimos de Luis con pena pero agradecidos y continuamos la marcha. Ya estamos a las puertas de un hito del camino, el Grand Teton National Park. Tenemos suerte y nada más entrar vemos un coyote. Nos desviamos del camino principal para adentrarnos en el parque y verlo de cerca. Y entendemos que algunos desvíos no son distracciones, son regalos. Estas montañas no se insinúan, se imponen. La Teton Ranch surge de golpe desde el valle de Jackson Hole, elevando sus bloques de roca hacia el cielo. El pico más alto es el Gran Tetón, con 4.200 metros de altitud, que nos observa mientras recorremos el valle. La geología nos cuenta su propia historia. Estas montañas son jóvenes, levantadas por fallas activas, mientras el valle Jackson Hole se hundía. Creando lagos de origen glaciar como el Jenny Lake y el Jackson Lake. El color azul turquesa de sus aguas nos habla de ciencia, elementos que combinados sostienen partículas que suspendidas en el agua dispersan la luz, creando un color único que transmite pureza, frescura y paz. Para los nativos como los Shoshone, que pasaban por la zona del Jenny Lake y alrededores, los lagos y fuentes de agua eran más que recursos físicos, eran considerados lugares con espíritu, con presencia de fuerzas sagradas. Después de tantos días intensos de muchos kilómetros, hoy la contemplación impone su ritmo. Vamos tranquilos, vamos haciendo pausas, intentando retener en la memoria la belleza del lugar por el que estamos transitando. Y un fragmento de la película La vida secreta de Walter Mitty, en la que el fotógrafo no hace una foto y le preguntan por qué. A lo que el fotógrafo responde: a veces no lo hago, si me gusta el momento, no me gusta tener la distracción de la cámara, solo quiero quedarme en él. Esta misma sensación nos acompañó durante muchos momentos del viaje, en el que simplemente lo vivimos, no lo capturamos, pero se quedó guardado dentro de nosotros para siempre. Nos sentimos parte de la historia, estamos creando la nuestra. Llegar aquí desde Banff por las montañas rocosas es una aventura increíble. Estamos en nuestro tercer estado de USA. Estamos en Wyoming. Ya hemos completado 739 kilómetros de nuestro tercer mapa y completado unos 2.000 kilómetros en 20 días. Cada día vemos que lo que parecía una locura va convirtiéndose en algo que cada vez es más real.
A finales del 1800, familias mormonas provenientes principalmente de Idaho llegaron al valle y en la década de 1890 establecieron una pequeña comunidad agrícola conocida como Mormon Row, que actualmente forma parte del Mormon Row Historic District. E imaginamos cómo fue llegar a estos parajes para los primeros colonos en busca de establecerse en estas fértiles tierras. Nos dirigimos hacia el Moulton Barn, el granero más fotografiado del oeste de los Estados Unidos, famoso por tener de fondo la cordillera de los Tetón. Pero hay una figura ancestral que sigue siendo el símbolo de estas praderas, y es el bisonte americano. Las manadas pastan durante horas y pueden recorrer largas distancias en busca de pastos frescos. Nosotros, bajo la advertencia de los carteles, mantenemos una gran distancia para prevenir cualquier cambio de dirección de la manada. Los adultos pueden pesar cerca de 1 tonelada y aún así, si se sienten amenazados, pueden correr a velocidades sorprendentes. Las hembras permanecen junto a sus crías cuando nacen en primavera y los machos más solitarios se acercan en verano, cuando comienza la temporada de apareamiento, siendo frecuentes los enfrentamientos entre ellos. Dejamos atrás la cordillera del Gran Teton Ranch. Estas montañas son más que paisaje, son referencia, son orientación, son historia. El Snake River baja con fuerza, el deshielo ha aumentado mucho su caudal, y mientras sentimos su fuerza, imaginamos a las tribus indígenas de los Shoshone, los Bannock o los Crow siguiendo su curso, siguiendo las migraciones del bisonte, que para ellos eran sustento, abrigo, herramienta y ceremonia. Entramos en el Buffalo Valley. Mientras pedaleamos, vemos caravanas que intentan congelar una época y llamarla origen, así como si la historia comenzara con la madera y las ruedas, pero nadie descubre un lugar que ya tiene memoria. Nuestro destino de hoy será Lava Mountain, y como el nombre mismo indica, las formaciones que nos rodean son de origen volcánico. El espejo donde se miran es el Brooks Lake. Madrugamos para afrontar los 145 kilómetros que nos separan de Pinadel. Ya que pedalearemos en altitudes cercanas a los 3.000 metros cruzando la Union Pass, sobre la Continental Divide, por pistas de grava y bosques de altura. ¡No, Wyoming! El tenim derrotat a Wyoming. La euforia de Pedro es contagiosa. Hay que ver cómo lo está disfrutando. Poco a poco el paisaje cambia, el bosque se va abriendo y aparece el inmenso Green River Valley. La llegada a Pinadel no marca el final de la dureza, sino una pausa estratégica para reponer fuerzas antes de internarnos en uno de los tramos más aislados de la Great Divide Road, donde el viento, la distancia y la autosuficiencia definen la experiencia. ¡Valle de la Muerte! ¡Valle de la Muerte! Entramos en el alto desierto de Wyoming. Llanuras de Artemisa, colinas suaves, rectas interminables, el silencio es total. No hay coches, no hay pueblos, solo nosotros y una línea blanca del camino
perdiéndose en el horizonte. Cada pedalada se siente como una aventura extraordinaria. Nos sentimos jinetes del desierto y nuestros caballos corren sobre ruedas. La altitud ronda entre los 2.000 y los 2.300 metros. Es un desierto frío, incluso en verano las temperaturas nocturnas pueden bajar a los 5 o a los 8 grados. La acampada aquí sobrepasa lo imaginable, una experiencia inolvidable. Dormiremos abrazados por un inmenso manto de estrellas. Al amanecer el silencio se rompe. Voces lejanas, vaqueros a caballo, polvo suspendido en la luz dorada de la mañana. Recogemos y siguiendo camino llegamos a South Pass. Esta fue la principal ruta que los pioneros utilizaron para cruzar el Continental Divide, sin sufrir los desafíos extremos de otras crestas. Esta ruta fue un hito clave en la expansión hacia el oeste de los Estados Unidos. Siguiendo la historia, nos detenemos para comer en Atlantic City, el pueblo minero histórico en el condado de Fremont, fundado en el 1867 durante el auge de la fiebre del oro en Wyoming. Nos adentramos en una meseta infinita. No hay sombra, no hay referencias, no hay agua, solo horizonte. Un horizonte que se disuelve en la nada. Es una experiencia vital y al mismo tiempo profundamente humana. Cuando no hay sombra, uno aprende el valor de su propio cuerpo. Cuando no hay referencias, uno empieza a convertirse en su propia brújula. Cuando no hay agua, cada paso deja de ser automático y se vuelve en una decisión. En la Great Divide no siempre se lucha contra pendientes imposibles. A veces el desafío es la sensación de pedalear y no avanzar. Y entendemos que aquí no se trata de conquistar nada, se trata de permanecer. Hay un momento en el que dejamos de mirar el horizonte. Sabemos que no se trata de alcanzarlo, se trata de descifrar lo que sentimos mientras avanzamos hacia él. Y volvemos a sentir la pureza de una noche mágica, donde no hay interferencias, donde todo es natural, salvaje. De nuevo en la civilización reponemos víveres en Rawlins y reflexionamos. El agua caliente no es costumbre, es milagro. La comida es celebración, la cama con sábanas limpias es abrazo. A veces hay que cruzar una meseta infinita para recordar que lo cotidiano es extraordinario. Emocionados por lo que estamos viviendo, entramos en nuestro cuarto estado, entramos en Colorado y comenzamos nuevo mapa. La sección 3 queda atrás, 600 kilómetros de viento y horizonte y seguimos aquí, con las mismas bicis pero con otro cuerpo, otra mirada. El mapa cambia, el ánimo se ilumina, porque ahora sabemos algo que no sabíamos al principio, que somos capaces y eso pesa menos que el equipaje, pero empuja muchísimo más. La etapa de hoy ha sido muy dura. 129 kilómetros y hemos hecho un paso a 2.700 metros de altitud. Pero el rojo y el bello atardecer tienen el poder de disolver el cansancio. A nuestra izquierda, el Hans Peak se eleva a 3.300 metros, destacándose sobre colinas y bosques de alrededor, siendo el preludio de lo que está por venir. Colorado, sinónimo de altura, de pasos que desafían, de minas y rocas multicolor. Aquí el paisaje es historia y altura, es desafío y asombro. Salimos de Steamboat Spring, donde hemos dormido hoy.
una ciudad conocida por sus aguas termales y su ambiente de montaña. Vamos bordeando las represas formadas para almacenar las aguas del río Yampa. El terreno de momento es suave, agradable. Circular por aquí es reconfortante. El sol de la mañana nos da calidez y acompaña nuestros primeros pasos. Sabemos que hoy será una etapa exigente, así que vamos habitando el momento. Más adelante cruzaremos el Lynx Pass, donde el ritmo disminuye, pero la concentración y energía son clave. Los tramos de grava y piedra nos exigen técnica y fuerza. Y llegamos a Radium, nuestro destino de hoy. Radium es un oasis de calma tras la exigencia de la ruta de hoy. Un lugar donde el río Colorado y la naturaleza se combinan para dar la sensación de logro y tranquilidad antes de afrontar nuestra siguiente etapa. Estamos aquí en el río Colorado, uno de los ríos míticos de este país. Aquí tenemos al señor Pedro, que está deseando hablar y a ver si sabe hacerlo en castellano. Aquí es donde empieza la travesía de descenso del río Colorado hasta el final. Silver, sí. Crec que es diu Silver, no sé el nom ja més. Hasta el Gran Cañón. Bueno, camí de travessar totes les muntanyes de Colorado. De moment no m'hauran decepcionat d'aquestes muntanyes. No són com les de Montana, és un altre tipus de muntanya, és més de pistolero. Total. De llanero solitari. I l'estampa ho diu. El tren falten els índios i els pistoleros. El riu per així passa força. Ara no du l'aigua que deu de dur, que du normalment, perquè estem en el mes de setembre. Yes. Per ahí. I és quan més baix va. Però el valle és majestuós. Ahir va saltar per les muntanyes aquelles d'allí. Hem dormit avui al costat del riu. Sí. I inclús hem provat l'aigua del riu. L'hem descontaminat, però la llet, el café y todo me lo han fet en l'aigua del river. El nombre de Radium viene de la fiebre por los minerales radioactivos que siguió el descubrimiento del radio por parte de la Premio Nobel de Física y Química Marie Curie. En el siglo XIX, estas montañas todavía eran territorio remoto. Los primeros tramperos pasaban inviernos enteros aislados aquí, siguiendo los pasos naturales entre los valles. A finales del siglo XIX llegó el ferrocarril. La minería de plata y otros minerales provocó el nacimiento de ciudades como Silverton y Breckenridge, que crecieron como centros logísticos para las minas. Se construyeron ferrocarriles que atravesaban pasos de alta montaña, aparentemente imposibles. Uno de ellos fue el Borea Pass, a más de 3.400 metros de altitud. Hoy el ferrocarril ya no existe, pero su trazado sigue vivo en el camino que asciende hasta el paso. Y aquí estamos nosotros, pedaleando hacia el mítico Boreas Pass, siguiendo las huellas de aquellos viejos trenes de montaña que un día subieron estas mismas pendientes. Mientras la ruta gana altura, el paisaje se abre. Los bosques de pino dejan paso a praderas alpinas y unas vistas impresionantes que se abren hacia el South Park. La euforia empieza a inundarnos, ya distinguimos el final del paso. Cada vez está más cerca. Cada día de pedaleo, de avance, de esfuerzo, nos va transformando. Poco a poco aparece algo nuevo. Confianza. Confianza en que podemos seguir avanzando. Gratitud por estar aquí, por poder cruzar estas montañas despacio, sintiendo cada metro ganado.
Y junto con todas estas emociones, una serenidad inesperada, la que aparece cuando entiendes que no se trata solo de llegar al paso, sino de todo lo que ha ocurrido para poder estar ahora, aquí, en este momento. Bueno, Estem en el Moreas Pass, el punt més alt de tota la Great Divide. 3.500. 3.500 en marca estem en la divisòria i estem supercontents perquè a pesar de que ahí estan más muertos que vivos, han resucitat com el ADC. Com el regido de passar de 4.000. Així que ara comencem l'aire Sí, cine. la rasca si no és que anem a l'adequat perquè estem a 3.500 metres. Bueno, anem. ¿Qué nos queda? 60? 60 kilómetros calculo yo que quedará. 60. Més o menos. De muntanya. O un poco menos. Venga. I ahir vam menjar bona cosa. Encontramos con un oasis histórico, un pequeño asentamiento minero que ha sobrevivido al paso del tiempo. Y tras unos kilómetros llegamos a Hustle, donde compartimos comida y techo con un canadiense encantador y una bonita pareja estadounidense. El día amanece muy frío, pero la subida hacia el Marshall Pass pronto nos hará entrar en calor. Llegando al Marshall Pass, un puerto emblemático, está a 3.300 metros de altitud. El Marshall Pass no solo es un puerto, es un puente entre épocas. Hace siglos, la tribu de los Ute cruzaban estas alturas siguiendo rutas de comercio y caza. Objetivo conseguido. És Sant Isabel. I ara anem a Pacific Ocean Juninson. Pues exactament, ara. 38 kilómetros, 1.100 de desnivell i estem a 3.300. Muy bien. Ay, casi. ¿Cuán que te haga explicar esos metros? Allò Sí, sí, sí. ràpido. Sí, sí. Vinga. Take la foto? Aguanta la bici. Jo sóc el que va darrere la cama. Tras un encuentro muy agradable con el sheriff del condado, montamos campamento en la pradera, antes de que el sol se esconda tras el horizonte. Pero no hemos sido nosotros los que hemos elegido el lugar. Ha sido el lugar el que nos ha elegido a nosotros. Hay algo que no se ve, pero que se percibe, una aura llena de fuerza, una presencia sutil, una magia difícil de explicar, enigmática. Seguimos avanzando por el estado de Colorado. Ya hemos completado los más de 600 kilómetros de la sección cuarta de la Great Divide. Llevamos recorridos 3.400 kilómetros desde que salimos del Lake Louise en Canadá, cruzando Canadá, Montana, Idaho, Wyoming y ahora estamos en Colorado. Colorado nos ha recibido con altos pasos de montaña a más de 3.400 metros de altitud y nombres en español que aparecen en los carteles y los mapas, como ecos lejanos de nuestros antepasados que pasaron por estas tierras.
En medio de este escenario volvemos a encontrarnos con David. Su ritmo constante, su fortaleza mental, su forma de avanzar sin dudar, se convierte una vez más en una referencia para nosotros. No hace ruido, no busca protagonismo, pero su manera de recorrer camino nos deja huella. Colorado son desniveles, subidas largas y tendidas, que nos empujan poco a poco a entrar en un modo de pensamiento reflexivo. Estas tierras guardan las memorias de la tribu Yud, cuyos miembros vigilaban las llanuras desde las colinas y enviaban señales de humo entre los valles y las montañas. Entre sus figuras más respetadas destaca Yipeta, recordada por su sabiduría, su influencia espiritual y su papel como mediadora en tiempos de grandes cambios para su pueblo. Fue la única mujer admitida en los consejos tribales Yud y acompañó a su esposo Uray en la negociación de los tratados y acuerdos con el gobierno de Estados Unidos, durante una época decisiva para su pueblo. Sintiendo aún su presencia, su valentía y las dificultades que enfrentaron, seguimos avanzando entre el continuo ascenso, recordando que nuestros esfuerzos son pequeños frente a la fortaleza y resistencia de quienes caminaron estas tierras mucho antes que nosotros. La tarde se vuelve gris y una fina lluvia nos acompaña a nuestra llegada al Carnero Pass a 3.100 metros de altitud. A partir de aquí, la lluvia se intensifica y será nuestra compañera de viaje. Pero esto no será un impedimento para disfrutar de un impresionante paisaje que nos cuenta historias de formaciones volcánicas en la caldera de la Garita, uno de los mayores sistemas volcánicos conocidos de la Tierra, y destaca por haber producido una de las erupciones más voluminosas en la historia geológica del planeta. El depósito principal de la erupción hoy se conoce como formación de Fish Canyon Taft, una capa volcánica que cubre parte del suroeste de Colorado y sirve como marcador geológico de aquel evento colosal. La energía liberada en aquella erupción se estima equivalente a varios millones de bombas atómicas como las de Hiroshima. Los gases y las cenizas probablemente afectaron al clima global durante años. Si esa erupción ocurriera hoy, devastaría todo el oeste de Estados Unidos y tendría efectos climáticos globales severos. Estamos contemplando formaciones con 27-28 millones de años. La caldera se formó durante una erupción catastrófica con 5.000 kilómetros cúbicos de material expulsado. Hoy la caldera se encuentra dentro del Bosque Nacional de Río Grande. Los acantilados de Toba y las cúpulas de Riolita ofrecen un fascinante y singular paisaje, convirtiéndose en un referente para la vulcanología y la estratigrafía del oeste americano. La garita Cash Store está ligada al Valle de San Luis, una de las zonas más antiguas e aisladas de Colorado. Para los viajeros que cruzamos el valle entre Sauvage y las montañas, es un refugio donde reponer fuerzas antes de las altas montañas. La hospitalidad sincera de la familia que lo regenta nos ha alimentado con cariño y nos han alojado en una cabaña sencilla pero cálida, que nos ha resguardado del frío y de la lluvia. Como en todos los lugares apartados, existe una norma no escrita que nace de la necesidad de ayudarse mutuamente, allí donde la naturaleza y las grandes distancias imponen su ley.
Salimos bajo la lluvia, recorremos los 23 kilómetros de distancia desde la garita a la ciudad del norte, donde tras comprobar el tiempo decidimos parar. El pronóstico para hoy es de nieve, lluvia y frío en las alturas. Aparece despejado y parece que el tiempo por fin nos va a dar una tregua. Decidimos entonces afrontar la dura etapa que nos separa del pequeño asentamiento de Platón. Unos 80 kilómetros y más de 1.800 metros de desnivel positivo acumulado, según nuestros cálculos de ruta. Pero lo que realmente nos preocupa son los 2 pasos de montaña que debemos de superar. Entre ellos está el Indiana Pass, que con sus 3.661 metros es uno de los más altos de Colorado, seguido del Stunner Pass, que supera los 3.200 metros de altitud. A medida que el día avanza, crecen las tormentas, aunque de momento vamos esquivándolas. Con la vista puesta en el cielo, pedaleamos por uno de los tramos más hermosos de la Great Divide Mountain Bike Road. Mientras pedaleamos, vamos comentando lo bien que nos ha sentado hacer por fin nuestra primera etapa corta, porque desde que comenzamos el viaje llevamos una media diaria más o menos de unos 100 kilómetros. Llegamos al Indiana Pass. El GPS nos marca la altitud, pero no encontramos el cartel para hacernos la foto. Así que continuamos la marcha, agradecidos por las buenas sensaciones que tenemos. Nuestros cuerpos están respondiendo muy bien y cada día estamos más fuertes. Casi 3.700 metros. Esto es... Poder pujar en bicicleta a 3.700 metros casi. Muntanyes de Colorado m'ho han deixat meravellats. Queda un tros encara, però per definir, la muntanya de Colorado és una meravella. Grados de altura. A 3.661. Allò es diu la Mesa, bueno, el mapa ho ha avisat, ho vaig veure ahir, la Mesa, allò... Al fondo vemos la mina de Summit Beach, un antiguo asentamiento minero de extracción de oro a cielo abierto. Este asentamiento fue explotado posteriormente con minería moderna, provocando uno de los mayores desastres medioambientales, contaminando las aguas de los ríos Alamosa y Wyman Fork, con metales pesados como cianuro. El caso se convirtió en símbolo de los riesgos de la minería a gran escala en ecosistemas de montaña. Pronto la tregua del buen tiempo cede ante la lluvia. Por suerte no estamos lejos de Elwood Cabin, donde encontramos refugio. El clima en las montañas de Colorado es impredecible y muy duro. Incluso en verano las noches son muy frías. Estamos aquí en un refugio que nos acaba de coger la lluvia, que en todo el viaje hemos tenido mucha suerte. Mucha suerte. Pero nos ha cogido a 3.560 metros de altura, en el punto más alto, pero tenemos la sensación de tener... Suerte. Sí. Suerte, porque Sí. encontrar esto a Sí. 3.500 metros, pero ha sido una bendición. Sí, estamos resguardados y muy contentos de lo que estamos viviendo. Aprovechamos para hacer una reflexión Sí, de
El viaje desde completo. Banff Yes. hasta aquí. Sí. 3.000... 3.700 Más o casi, menos. sí, más o menos. Ya empezamos a ver el final. Más o menos. Pero yo creo que sí, cada vez más convencida. La experiencia inigualable. Brutal. Brutal, brutal. Es más intensa de lo que pensábamos, mucho más intensa de lo que pensábamos. Las montañas de tanto las de Canadá como las de Estados Unidos para nosotros era Un sueño. y desconocimiento total. Total. Y poder Total. recorrer un país por sus entrañas, por su parte más salvaje, con animales, con unos paisajes de ensueño, con sufrimiento. Estar aquí es algo muy grande. Hoy hemos hecho 2 pasos de montaña, del más alto, aunque no tenga cartel. Lo hemos hecho hoy, hemos pasado a 3.660 y pico metros de altura, casi a 3.700. Y el de ahora, que es el Summit Pass, el otro era el Indiana, y este es el Summit Pass, a 3.560, o sea que una barbaridad. Todo el rato en altura. Y se oye la lluvia, Sí, está lloviendo. lo que no sabemos es cuándo parará. Y si no para, pues este va a ser nuestro campamento hoy. A dormir aquí. Pondremos la tienda de campaña aquí dentro para no tener frío y ya está. Como experiencia, A nivel de Única. pareja, un 10, única. porque aguantarla ella. Ah. Bueno, hemos tenido nuestras cositas como cualquier pareja, pero para todo el tiempo que estamos Ya son juntos y el sufrimiento que hemos pasado juntos, pues podemos decir una maravilla. que sí, que los 35 años de casados que haremos dentro de 5 días estarán muy bien empleados y pensamos celebrar. Aprovechamos el refugio para comer, mientras la lluvia descarga con fuerza. Y tras ella, esa luz increíble que potencia los colores de la cumbre del Cropsey con sus 4.093 metros, que luce preciosa con sus capas de tonos multicolor. Y con ese olor a tierra mojada, seguimos pedaleando. Vamos emocionados por lo que estamos viviendo. Nos sentimos aventureros atravesando estos parajes tan bellos y poco poblados. La simplicidad de avanzar, de respirar, de estar presentes, de pertenecer sin poseer, de formar parte de la naturaleza. La naturaleza que muchos han olvidado. Una naturaleza que, a pesar de haber sido explotada, agredida, saqueada por el ser humano, sigue ahí, llena de vida, de encanto, regenerándose, recuperándose, volviendo a mostrarse hermosa, llena de vida, de silencio. En las largas distancias hay tiempo para sufrir en las subidas, para agudizar los sentidos en las bajadas pronunciadas y para avanzar sin cuestionar nada, solo fluir. Escuchar el viento, el canto de los pájaros perdiéndose entre valles, leer el horizonte. Los lagos turquesa son el espejo donde el cielo se mira. Mientras las capas rojizas de sedimentos hablan de volcanes que alguna vez rugieron, moldeando este paisaje que hoy sigue vivo después del desastre. Cada curva del camino nos desvela una verdad irrefutable, que la naturaleza destruye, transforma y vuelve a crear, y nosotros, en medio de esta inmensidad,
solo seguimos avanzando. Tras coronar el Estaner Pass a 3.170 metros, llegamos a Platoro, un pequeñísimo asentamiento que da cobijo a aquellos que por allí pasamos. La escarcha nos acompañará en las primeras pedaladas del día, que acabaría justo donde empieza el que será nuestro último estado, Nuevo México, donde montaríamos la tienda de campaña. Ellos son Benjamín y Rabia, y su hermosa familia, su hijo, su esposa y su bebé. Bueno, Os contamos esto mientras adiós, la emoción familia. nos invade. Ayer, después de recorrer 134 kilómetros y superar más de 1.700 metros de desnivel acumulado, llegamos a Bicú, agotados y con lo justo de fuerzas. Fuimos directos a comprar provisiones porque llevábamos días atravesando zonas de montaña donde apenas había servicios. La noche nos cayó encima, seguíamos sin encontrar un lugar donde montar la tienda. El cansancio, los nervios y la incertidumbre empezaban a hacer mella, hasta que ocurrió algo que jamás olvidaremos. Un coche paró a nuestro lado. La chica que conducía hablaba español y nos dijo que quizás su hermano podría dejarnos acampar en su terreno. Lo llamó y poco después apareció en bicicleta en mitad de la noche para buscarnos. Nos llevó a casa de sus padres, una familia musulmana que nos abrió las puertas de su hogar con una generosidad y una humanidad inmensas. En cuestión de minutos pasamos de sentirnos perdidos a encontrarnos protegidos y acompañados de personas maravillosas. La Great Divide no solo nos está regalando paisajes inmensos, también nos está recordando que la bondad aparece cuando menos la esperas y que el mundo está lleno de gente con un gran corazón. Y así discurre la dura etapa de hoy, agradeciendo a pesar de las trampas de arena y la pérdida que hemos tenido que afrontar. La etapa de hoy será la más larga de toda la ruta. 200 kilómetros por delante, que afrontamos con respeto, pero también con fuerza y motivación. Salimos de Cuba rumbo al sur, en busca de Grants. Atravesamos Chaco Mesa, que es una de esas zonas del noroeste de Nuevo México donde el paisaje parece más antiguo que el tiempo. Extensas mesas desérticas, cañones secos y altiplanos erosionados vinculados al entorno cultural y geológico de Chaco. Muy cerca de aquí está el que fue uno de los centros ceremoniales y culturales más importantes del suroeste de Norteamérica. Hace más de 1000 años, allí se construyeron enormes complejos de piedra alineados con ciclos solares y lunares. Todo ese magnetismo se siente, hay una atmósfera hipnótica, también un poco inquietante. Las rocas parecen observarnos como si cientos de ojos posaran su mirada en nosotros. La Great Divide es esa mezcla entre belleza y amenaza. Estar acostado oyendo lobos cerca, mientras uno intenta actuar con normalidad, revela cómo la mente convierte lo extraordinario en cotidiano para poder seguir adelante. Nos adaptamos incluso a lo que en otro contexto nos habría resultado insoportable. El cerebro normaliza el peligro. Al mismo tiempo seguimos buscando estabilidad, una especie de todo está bajo control, aunque sepamos que el entorno cambia constantemente. Esa idea de no hay nada permanente excepto el cambio suele asociarse al filósofo Heraclitus, que sigue resultando incómoda porque contradice nuestro deseo de permanencia. Queremos hogares fijos, relaciones estables, trabajos duraderos, pero vivimos en una transformación continua, donde la estabilidad solo existe gracias a un equilibrio dinámico. 200 kilómetros dan para pensar mucho, pero una columna de agua nos conecta con la realidad y bajo su presión llegamos a Grants. Estem anant per la famosa ruta 66. No la faig en moto, però la faig en bicicleta. Ha caigut una tormenta impressionant. Ara hi ha uns quants quilòmetres, deixem ja la ruta 66, ja ens fiquem altra volta en els camins. Ahí hi ha un supertren, que sí que és una supermàquina. Comenzamos
el día compartiendo el tramo del trayecto con los moteros que recorren la mítica Ruta 66. Sin duda alguna, lo más bonito de viajar es conectar con otras almas viajeras. ¡Salen en el motero! Dejamos la Ruta 66 y nos enfilamos hacia el Malpaís, un mundo volcánico, poblado de lava negra, conos volcánicos, cuevas de lava, bosque creciendo literalmente sobre la lava volcánica. El nombre del Malpaís viene de los exploradores españoles. Lo llamaron así porque avanzar por allí era un infierno. Lava afilada, terreno roto y casi sin agua. Por suerte para nosotros, vamos por una carretera espectacular. El Malpaís, con una extensión de 460 kilómetros, está bajo la protección del National Park Service. La lava basáltica se originó hace entre 60.000 y 150.000 años y es uno de los sistemas volcánicos más extensos del suroeste estadounidense. Los contrastes entre roca oscura y formaciones de arenisca clara ofrecen un paisaje visualmente estremecedor. Reflexiones de ruta. Estem en una reserva índia usant-la. Nosaltres ja el tenim. Tengo que pillar esta carretereta, no de tráfico, porque lo que es la ruta interior, después del aigua d'ahir, debe estar molt afagat. Les rodes les duem en límit ja. Com soc un poc apretadet, vull que aguante. Vull que arribe hasta el final la roda. I ahir va fer una etapa molt llarga per recuperar els quilòmetres que vam perdre fa 2 dies. I ja estem en 600 quilòmetres per arribar a la frontera. Només volem que ens respecti el temps, perquè és una paradoja. Que seu vindre a les zones més desèrtiques i realment posar-se a ploure. Si és que així les tormentes són molt virulentes i aniré a poc a poc. Jo soc molt positiu. El paisaje tiene un profundo significado espiritual para varios pueblos indígenas, como Pueblo Izuni, que han habitado la región durante siglos y que aún hoy continúan realizando ceremonias ancestrales en el área. Poco a poco nos acercamos a la Ventana Natural Arch, un enorme arco natural formado durante millones de años por la erosión. Viento, agua, cambios de temperatura y fracturas naturales de la blanda arenisca que se desprendieron formando esta ventana gigante que enmarca la montaña y el desierto y que es uno de los mayores atractivos de este escénico lugar. Estamos aquí en la reserva india de... ¿Cómo era? Acoma. Acoma. El parque natural de Malpite o algo así. No, Malpeix, es Malpaso. Malpeix. Y ante la ventana. De Arch. Ventana Es- de Arch. ¿Para qué?
Todo el camino espectacular, bellísimo y casualmente donde más nos ha llovido de todo el viaje ha sido en el desierto. Pero es un desierto que está a 2.000 metros de altura, Sí. y no es anormal, más con la nieve que cae aquí. Pero el monumento vale la pena. Sí, un espectáculo. Estamos totalmente maravillados con el recorrido. Hemos subido a las montañas de Colorado. Nuevo México. Ya estamos en Nuevo México, que nos ha dejado totalmente sorprendidos por la belleza. A 600 kilómetros del fin de la ruta. 4.000 kilómetros tenemos ya y vamos restando. Ahora sí, vamos restando. Hoy la meta tiene nombre propio, Pietón. Nos esperan 118 kilómetros. En esta ocasión el barro sustituye al polvo, pero la ilusión de llegar a la legendaria Toaster House mitiga el cansancio. La Toaster House es un albergue comunitario, creado por Nita Kelber y gestionado por su primo Jefferson. El albergue no es solo un techo para pasar la noche, es uno de esos lugares con alma que sobreviven gracias al espíritu del camino y a la generosidad de quienes entienden lo que significa llegar agotado después de un día interminable sobre la ruta. Allí los viajeros encuentran cama, ducha y cocina, pero sobre todo encuentran conversación, historias compartidas y esa sensación de pertenecer, aunque solo sea por una noche, a una pequeña comunidad errante. Compartirlo con Jefferson, Brian y Dinesh, un auténtico placer. Leer la cita de nuestro amigo Luis, el australiano, que pasó por aquí antes que nosotros, nos emociona, y llenos de cariño y agradecimiento, salimos de nuevo a la ruta. Las nubes juegan a esconder y filtrar el sol. Con cada avance el paisaje cambia de tono, a veces brillante, otros suave, otros casi íntimo. Tras una noche de truenos, lluvia torrencial y algún animal grande, probablemente un oso chocando contra la tienda de campaña, buscamos reponernos en el alma Story, Silver City, nuestro destino de hoy. Y sí, también hay momentos en los que discutimos y cada uno va por su lado. Estem a 80 quilòmetres de Silver City. Hem visitat la carretera perquè la zona muntanyosa va haver un incendi la setmana passada i la pista està molt perillosa. Però el recorregut per carretera està més bonic. Ara hem ahorrat uns quants metres de nivell que ja estan molt cansats. Molt! Mira, de camí a Silver. És que m'haurà enfadat. Poquet. Normal. Avui dia 42, no, 44, desde que vam sis de Canadá. Y no para de Canadá un día. Y claro, Y después de cubrir la larga distancia de 142 kilómetros, por fin llegamos a Silver City. Dejamos atrás la Gila National Forest, muy importante, no solo por su geografía, sino por lo que simboliza. Aquí nació una de las primeras ideas modernas de naturaleza salvaje protegida. En 1924, gracias al trabajo del conservacionista Aldo Leopold, se creó la Gila Wilderness, considerada la primera wilderness oficial del mundo. Entramos de lleno en el desierto, entre colinas suaves, pistas onduladas de tierra roja, con yucas, arbustos secos y cactus dispersos que contemplan el horizonte infinito al que vamos a enfrentarnos.
El Chihuahua Desert, con su sol implacable, sin ninguna sombra y sin apenas agua. El Chihuahua Desert, con una extensión que ronda los 500.000 kilómetros cuadrados, es el desierto más grande de Norteamérica y el más biodiverso del hemisferio occidental. Este tramo es profundamente emocional. Venir desde Canadá rumbo al sur y tener por primera vez la certeza de que el viaje realmente termina. La frontera ya no es una idea abstracta, está cerca. Las emociones están a flor de piel. Una alegría desbordante nos inunda. Empezamos a tomar conciencia de lo que hemos conseguido y de lo poco que nos queda por completar. ¡Arriero! Si no quieres saber llegar con dinero, sin dinero, soy el rey de un desierto. Vamos pedaleando sintiendo el viento de frente, el mismo que otras veces ha sido nuestro mayor enemigo. Hoy, sin embargo, lo sentimos distinto, como libertad, como una pequeña victoria más de todas las que hemos conquistado este viaje. Y entonces aparece esa sonrisa inevitable al recordar todo lo vivido. Todos esos momentos rodeados de naturaleza salvaje, integrados en ella, aprendiendo constantemente, echando cosas de menos también, pero sobre todo valorando. Porque después de tantos kilómetros de aislamiento, de soledad, de tan pocos servicios, cualquier cosa simple se vuelve extraordinaria. Encontrar agua en medio del desierto, un refugio cuando llega la lluvia, una pequeña tienda para abastecernos, un rincón donde montar la tienda, algo de cobertura para hablar con la familia, un gesto de humanidad en medio de la oscuridad. Ropa limpia, una ducha, un saco caliente, un plato de comida que sacia el cuerpo y el alma. Tantas cosas que en casa damos por hechas, aquí recuperan todo su valor. Hemos vivido una experiencia profundamente enriquecedora, de las que transforman por dentro y dejan huella para siempre. Un viaje en el que he agradecido desde lo más profundo de mi ser a quienes me dieron la vida. Especialmente a mi madre, que se fue para siempre hace apenas unos meses, y a quien hemos rendido homenaje de la manera más hermosa. Viviendo intensamente, sintiendo cada instante, agradeciendo el simple hecho de estar vivos, porque al final, entre kilómetros, esfuerzo, silencios y paisajes inmensos, uno comprende que la vida está precisamente ahí, en poder sentir el viento en la cara, compartir el camino, emocionarse, caer y continuar, amar y recordar, y cada pedalada de algún modo también ha sido para ella. Entre tanto sentir, llegamos a Chita, un lugar con mucha vibra de fin del mundo, donde viven apenas unas decenas de personas, pero tiene una community center que nos dejan para pasar la noche. Y allí de nuevo coincidimos con Brian, con quien completaremos la última etapa. 70 kilómetros nos separan del final. Con este ambiente de felicidad plena vamos camino de la frontera con México. Venga, una filmaeta, última filmaeta. Reflexiones de un viaje. Terminando. Està briscat el sopar. La bonança. La 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 la. La 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 la. Es un placer volver a coincidir con Brian. Lo vimos la primera vez al principio del viaje, estaríamos en Montana. Con él hemos ido coincidiendo apenas segundos sin hablar hasta que llegamos a Pietón, donde compartimos cena. Y a partir de ahí nuestra relación se estableció como una bonita, muy bonita amistad. Y con él vamos a finalizar este trayecto.
Por suerte nos enseñó a bailar country. Esperemos que nos salga bien al llegar al final. Mucha emoción sentimos al ver el cartel que anuncia 1 milla para el final. La vida es un canto a la belleza, una convocatoria a la transparencia. Cuando esto lo descubras desde la vivencia, el viento volverá a ser tu amigo, el árbol se tornará en maestro y el amanecer en ritual. La noche se vestirá de colores, las estrellas hablarán el idioma del corazón y el espíritu de la tierra reposará otra vez tranquilo. Y entendiendo el sentido de estas sabias palabras de los nativos americanos, llegamos y completamos nuestra travesía desde Canadá hasta México. Venga, ale, fini, ahora. Ara què? Ja estem així. Ni una Coca-Cola, ni una res. Country music singers have always been a real close family. But lately some of my kinfolks have disowned a few others than me. I guess it's because I kind of changed my direction. Lord, I guess I went and broke their family tradition. They get on me, wanna know, Hank, why do you drink? Hank, why do you roll smoke? Why must you live out the songs that you wrote? Over and over, everybody made my prediction. So if I get stoned, I'm just carrying on an old family tradition. I am very proud of my daddy's name, although his kind of music and mine ain't exactly the same. Stop and think it over, put yourself in my position. If I get stoned and sing all night long, it's a family tradition. Don't ask me, Hank, why